Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto con muchas ganas de descubrir nuevas historias. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que su copyright que les encanta, las miniseries turcas. Pero no cualquier miniserie, no sé más menos horas, vamos a hablar de esas joyas ocultas que te atrapan desde el primer minuto, esas que te hacen trasnochar, esas que te roban el aliento con sus dramas, sus romances y sobre todo, esos finales que te dejan con la boca abierta. Pregunto un dote Q copyright demonios acaba de pasar. Hoy les traigo una selección superíndice 3N de miniseries turcas adictivas, de esas que te enganchan al instante con historias de amor que te hacen suspirar, dramas que te tocan el corazón superíndice 3N, lo muy ese importante, finales inesperados, esos que te hacen replantearte todo lo que creas saber. Asu que prepun rense un cafecito, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3N favorito, porque vamos a empezar este viaje por el fascinante mundo de las miniseries turcas. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentir UDN, porque aquí encontrar UDN las mejores recomendaciones de series, películas y mucho mood ese ademud ese, si activan la campanita, no se perder UDN ninguno de mis vídeos. Asu que ya saben, suscríbanse y acompug con diéresis más menos en esta aventura. Vamos a empezar con una joyita que si bien no es tan conocida como otras, tiene una historia que te va a atrapar desde el principio. Se trata de una miniserie que juega con el suspense, el amor y los secretos familiares de una manera magistral. El nombre, aunque no lo voy a decir aún, que va a dar una pista sobre lo que te espera. Imagínate una familia adinerada, una joven con un pasado misterioso y un crimen que amenaza con desenterrar todos los secretos. Intrigante, ¿verdad? La historia se centra en nuestra protagonista, una chica aparentemente normal que de repente se ve envuelta en una trama de intrigas y traiciones que pondrán a prueba su fortaleza y su capacidad para sobrevivir. El amor, por supuesto, juega un papel fundamental, pero no se trata de un amor fútil, sino de un amor prohibido, un amor que desafía las convenciones sociales y que es lleno de obstáculos. Y el final prepu rense para una sorpresa mayúscula, porque nada es lo que parece y las verdades ocultas saldrán a la luz de la manera inesperada. De verdad, esta miniserie es un torbellino de emociones que te va a mantener pegado a la pantalla hasta el último segundo. La recomiendo muchísimo si te gustan las historias con giros inesperados y personajes complejos. Pero vamos a profundizar un poco en por Q copyright. Esta miniserie en particular merece tu tiempo. No solo es la trama intrigante sino también copyright en la construcción superíndice 3N de personajes lo que la hace tan especial. La protagonista, lejos de ser una simple víctima, es un personaje con capas, con fortalezas y debilidades que la hacen muy humana y con la que te puedes identificar. Su viaje desde la inocencia inicial hasta la madurez forzada por las circunstancias, es fascinante de observar. Y Q copyright decir de la familia adinerada. No son los típicos villanos de telenovela. Cada miembro tiene sus propios motivos, sus propios secretos y sus propias razones para actuar como lo hacen. Esto crea una dinámica compleja y llena de tensión superíndice 3N que te mantiene constantemente adivinando Q copyright va a pasar después copyright S ademu S. La miniserie es impecablemente producida, con una fotografía preciosa, una banda sonora que te pone los pelos de punta y unas actuaciones que te hacen creer que es viendo la vida real. Y no nos olvidemos del amor prohibido. Este no es un amor azucarado y romántico. Es un amor que nace en medio del caos, un amor que se ve amenazado por las circunstancias y por los secretos del pasado. Es un amor que te hace sufrir, pero que también copyright te hace creer en la posibilidad de encontrar la felicidad incluso en los momentos oscuros. Para aquellos que disfrutan de las teorías y de desentrau más menos misterios, esta miniserie es un festún. Cada episodio es lleno de pistas y de giros que te obligan a prestar atención superíndice 3N a cada detalle. Y cuando crees que lo tienes todo resuelto la historia te da una vuelta de tuerca que te deja completamente descolocado. En resumen, esta miniserie es una combinación superíndice 3N perfecta de suspense, drama, romance y secretos familiares que te va a mantener enganchado desde el principio hasta el final. Si estuviese buscando algo diferente, algo que te haga pensar, sentir y replantearte tus propias ideas, esta es la miniserie que debes ver. Y prepárate porque el final te va a dejar sin palabras.
Ahora, vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a adentrar en una historia de amor y venganza que te va a dejar sin aliento. Esta miniserie es perfecta para los que disfrutan de las tramas intensas, los personajes atormentados y los romances apasionados. Imaginen una joven que busca vengar la muerte de su familia, un hombre que se debate entre el amor y el deber, y una serie de acontecimientos que los llevaron al límite. Aku, la venganza no es el único motor de la historia, también copyright hay espacio para el amor, un amor que surge en medio del caos y la destrucción superíndice 3N, un amor que será puesto a prueba constantemente. La protagonista es una mujer fuerte y decidida, dispuesta a todo para conseguir su objetivo, pero también copyright N es vulnerable y tiene un corazón superíndice 3N que aún puede amar. El protagonista masculino, por su parte, es un hombre complejo, que lucha contra sus propios demonios y que se ve atrapado en un dilema moral que lo atormenta. La química entre los dos es innegable, y sus escenas juntos son pura pasión superíndice 3N. El final, como ya se pueden imaginar, es de infarto. No les voy a adelantar nada, pero les aseguro que no se lo van a esperar. Esta miniserie es una montao más menos arrusa de emociones que te hará reír, llorar y sobre todo, reflexionar sobre la naturaleza humana. Si te gustan las historias de amor y venganza con un toque de drama, esta es tu miniserie. Pero no nos quedemos solo en la superficie. La belleza de esta miniserie radica en la exploración superíndice 3N de la complejidad de la venganza. ¿Es realmente la venganza una solución superíndice 3N? ¿Puede la venganza traer la paz o solo genera esa violencia? La serie plantea estas preguntas de manera sutil pero efectiva, haciendo que el espectador se cuestione sus propias ideas sobre la justicia y el perdu superíndice 3N. La protagonista no es una heroína perfecta. A veces es impulsiva, a veces comete errores, a veces se deja llevar por la ira. Pero es precisamente esta imperfección superíndice 3N lo que la hace tan creíble y con la que te puedes conectar. Su lucha interna entre el deseo de venganza y la necesidad de encontrar el amor y la felicidad es el corazón superíndice 3N de la historia. Y el protagonista masculino no es el tupico Galu Rene. Es un hombre atormentado por su pasado, que se siente culpable por sus errores y que busca redención superíndice 3N. Su amor por la protagonista es genuino, pero también copyright N es lleno de conflictos y de dudas. Su relación superíndice 3N es intensa y apasionada, pero también copyright N es llena de obstáculos y de secretos. La ambientación superíndice 3N de la miniserie también copyright N juega un papel importante. El escenario, ya sea una ciudad moderna o un pueblo remoto, se convierte en un personaje mood influyendo en las decisiones y en las acciones de los protagonistas. La fotografía, la música y el vestuario contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y llena de tensión superíndice 3N que te atrapa desde el primer momento. Esta miniserie no es solo entretenimiento. Es también copyright N una reflexión superíndice 3N sobre la condición superíndice 3N humana, sobre la capacidad de amar y de odiar, sobre la necesidad de perdonar y de ser perdonado. Es una historia que te hará pensar, sentir y cuestionarte tus propias ideas sobre la vida y el amor. Y el final, aunque impactante, es también copyright N una muestra de esperanza y de redención superíndice 3N. En definitiva, si ves buscando una miniserie que te haga vibrar, que te emocione y que te deje pensando durante días, esta es la opción superíndice 3N perfecta. Prepárate para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, de intriga y de emociones fuertes. Y para terminar, les voy a recomendar una miniserie que es una verdadera joya. Es una historia de amor, pero también copyright N es una historia de superación superíndice 3N, de esperanza y de segundas oportunidades. Esta miniserie te va a tocar el corazón superíndice 3N y te va a hacer creer en el poder del amor verdadero. Imaginen dos personas que se encuentran en el momento ese difícil de sus vidas, dos almas gemelas que se reconocen al instante y que encuentran en el otro el apoyo y la fuerza que necesitan para seguir adelante. La historia es preciosa, llena de momentos emotivos y personajes en traumas menos hables. Los protagonistas son dos personas reales, con sus defectos y sus virtudes, que luchan por encontrar la felicidad y por construir un futuro juntos. El amor entre ellos es puro y sincero, un amor que supera todos los obstáculos y que les da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. El final es agridulce, pero también copyright N es esperanzador.
Te deja con una sensación superíndice 3N de calidez en el corazón superíndice 3N y te recuerda que incluso en los momentos oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Esta miniserie es perfecta para los que buscan una historia de amor conmovedora y que te deje una enseu más menos anza. Es una de esas miniseries que te marcan y que te recuerdan lo importante que es amar y ser amado. Pero no nos quedemos con la simple descripción superíndice 3N de una historia de amor. Esta miniserie profundiza en la resiliencia del espíritu humano. No se trata solo de encontrar el amor, sino de encontrar la fuerza dentro de uno mismo para superar la adversidad. Los protagonistas no son perfectos, han cometido errores, han sufrido copyright heridas, pero se niegan a dejarse vencer por la vida. La belleza de esta miniserie reside en la autenticidad de los personajes. No son personajes de cuento de hadas, son personas reales con problemas reales. Sus luchas son las nuestras, sus miedos son los nuestros y sus esperanzas son las nuestras. Esto hace que la historia sea aún conmovedora y que te puedas identificar con ellos a un nivel profundo. El amor en esta miniserie no es una solución superíndice 3N mágica a todos los problemas. Es una herramienta, un apoyo, una fuente de fuerza que les ayuda a superar los obstáculos. El amor les da la confianza para enfrentar sus miedos, para perdonar sus errores y para construir un futuro mejor. La miniserie también Copyright N explora temas importantes como la copyright vida, el dolor, la soledad y la esperanza. Lo hace de una manera sensible y respetuosa, sin caer en el melodrama fútil. La historia te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre la importancia de apreciar cada momento. El final, como mencionaba antes, es agridulce. No es un final de cuento de hadas, pero es un final realista y esperanzador. Te deja con la sensación superíndice 3N de que incluso después copyright S de la tormenta siempre sale el sol. Te recuerda que la vida sigue, que siempre hay oportunidades para amar, para perdonar y para ser feliz. En resumen, esta miniserie es un bálsamo para el alma. Es una historia que te llena de esperanza, que te hace creer en el poder del amor y que te recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si estuviese buscando una miniserie que te haga sentir, que te inspire y que te deje con una sonrisa en el rostro, esta es la elección superíndice 3N perfecta. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta selección superíndice 3N de miniseries turcas adictivas con finales inesperados. Como vieron, hay opciones para todos los gustos, desde historias de amor y venganza hasta dramas familiares y romances conmovedores. Todas estas miniseries tienen en común una cosa, te van a atrapar desde el primer minuto y te van a dejar con ganas de mudarse. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura por el mundo de las miniseries turcas. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas joyitas. Y ahora me gustaría saber cuál de estas miniseries les llamo superíndice 3 es la atención superíndice 3N. Du copyright denme sus comentarios abajo y copyright denme copyright, les pareció superíndice 3 esta selección superíndice 3N. También copyright N me gustaría saber si tienen alguna otra miniserie turca que me recomienden. Me encantaría leer sus sugerencias. Y si ya han visto alguna de estas series, cuéntenme qué les pareció el final. ¿Los sorprendió? ¿Los decepcionó? Quiero saberlo todo. Además me gustaría saber qué copyright tipo de miniseries les gustan más, ¿prefieren los dramas intensos, los romances apasionados o las historias de suspense? Saber sus preferencias me ayudará a crear contenido aún más adaptado a sus gustos. Y para que la diversión superíndice 3N no termine aquí, los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Quizás se descubran una nueva pasión superíndice 3N por las miniseries turcas juntos. Y por último pero no menos importante los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las mejores recomendaciones de series, películas y mucho más, así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver malas series. Así que elijan sabiamente y disfruten del espectáculo. Chao, chao.